El primer tema que quiero que conversemos es sobre la búsqueda de la felicidad. Yo recuerdo un debate que tuvo Jordan Peterson con Slavoj Žižek, en los cuales hablaban un poco de esto, si uno tendría que tener por objetivo la felicidad per se o es simplemente algo secundario, ya que al buscar la felicidad y no obtenerla, la frustración que conlleva buscarla nos lleva a este enojo, rabia que podamos ver reflejado tal vez en la sociedad actual. No sé qué opinan ustedes, chicos. ¿Cevita? A ver, yo creo que, a ver, el objetivo de la vida no es la felicidad, el objetivo de la vida es la gracia. Y la gracia es, bueno, es esa característica, digamos, o sea, hay una metáfora que no me acuerdo qué santo la hace, que es la inyección de Dios como por las venas, ¿no es cierto? Es como una transfusión de sangre de la divinidad en uno, esa es la gracia. Hay que tener gracia. Entonces, el objetivo de la vida es la búsqueda de la gracia, porque claro, esta vida es solo un tránsito y para poder irnos al cielo tenemos que estar en gracia al momento de morir, ergo, es fundamental la búsqueda de la gracia. ¿Se puede imponer la búsqueda de la gracia como estructura política? No, pero sí el sistema político tiene que tener una orientación, si bien no a conceder la gracia porque no puede, eso lo concede Dios, ni a imponer condiciones de gracia, pero sí a permitir y hacer fácil, a facilitar que las personas puedan acceder a la gracia. En ese sentido, por ejemplo, la libertad de culto es un gran error, el que el Estado no esté atado a una teología determinada, lo hace estar atado a una teología de la nada, y eso significa que, porque el Estado no existe Estado sin una teología en la naturaleza humana. Entonces hoy en día, por ejemplo, lo que tenemos es una teología de la democracia, donde el Dios es la mayoría. De ahí deducimos qué es lo que es la verdad, qué es lo que es lo cierto. El absoluto es grupal, no hay un absoluto fuera del ser humano. Ese es un problema grave, una crisis grave, y que nos lleva a una sociedad donde, de hecho, el Estado no solo no facilita, sino que imposibilita o dificulta en gran medida la obtención de la gracia, más facilita el pecado, todo lo contrario, todo lo que es el permitir situaciones públicas de pecado, como las publicidades de ropa interior en gigantografías con mujeres exuberantes por ahí. Yo creo que todo eso es contrario a la visión de Estado, al menos que tengo yo, porque entiendo al Estado como una herramienta. El Estado es, para mi gusto, inevitablemente religioso. Entonces, a medida que permite ese tipo de situaciones, nos va llevando en una dirección que no es en la que deberíamos ir. El otro punto es que, claro, la insatisfacción o esa frustración de la que habla Cristo es consubstancial a una sociedad moderna y liberal. O sea, y aquí tomo a Zizek porque tiene mucha razón en esto. Si a nosotros le decimos a las personas, mire, sabe que usted va a tener que elegir su estructura de valores, no estamos tomando en consideración que la mayoría, incluso yo diría que si la totalidad de las personas son totalmente incapaces de escoger una estructura de valores, y por lo tanto sus búsquedas, no solamente está la búsqueda de la felicidad, sino que está la búsqueda previa, la que genera los parámetros para la búsqueda misma, y eso es muy difícil de conseguir, y por lo tanto la frustración ni siquiera viene de he querido ser feliz y no he podido lograrlo, sino que incluso todavía no sé cuáles son los parámetros desde los cuales yo podría buscar esa felicidad, porque todavía no me los han dado y no soy capaz de crearlo yo mismo. Dicen, al menos los que estudian temas del coeficiente intelectual y eso, que para poder establecer un propio código moral, tú tienes que superar los 140 de coeficiente intelectual, porque si no, tu estructura de un código moral no va a ser coherente. Por lo tanto, voy a tener que escoger códigos morales ya hechos. ¿Cuál elige? Hay una angustia. ¿Cuál es el correcto? No hay una respuesta dada. ¿Por qué? Porque la sociedad liberal se emancipa de los principios básicos de cualquier sociedad, que son, ¿no es cierto?, su noción del absoluto, de lo que es cierto y de lo que es trascendente. Esa básicamente sería mi intervención respecto al tema ese de la felicidad. La felicidad es maravillosa, yo la he experimentado mucho tiempo y creo que en el sentido de cómo, digamos, funcionan las mecánicas cerebrales para hacernos estar felices, creo que Ayn Rand ahí tiene mucha razón, independiente de los errores que puede haber cometido en un montón de áreas, y tiene que ver con el hecho de trabajo cumplido, de haber logrado un propósito. Fijarse un propósito y conseguirlo es el parámetro según el cual somos felices. Pero, dado que podemos fijarnos propósitos horribles y propósitos pésimos, entonces, nuevamente vuelvo a lo de atrás. ¿Cuáles son los valores que van a ser los parámetros dentro de los cuales las personas van a fijar objetivos y conseguirlo? Y por lo tanto, una sociedad que no brinda valores comunes, en un sentido de la sociedad en su totalidad, es una sociedad que vacía de contenido y pierde incluso condición de sociedad. Se desintegra, y es lo que pasa, es lo que vemos normalmente en las sociedades que son culturalmente liberales. Hasta ahí llego.